¿Qué tal? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a platicar del caso número 4, de los casos que hemos observado. Recordemos que hemos visto en los demás casos, en el caso número 1, de ese tipo de diferentes trayectorias, un punto terminal fijo. También en el caso número 2 lo que hemos visto es una línea terminal horizontal. En el caso número 3 hemos visto la línea terminal vertical truncada. Y para este caso número 4 vamos a ver una línea terminal horizontal truncada. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Bueno, pues tenemos lo siguiente. De manera gráfica, bueno, vamos a tener este comportamiento de trayectorias donde vamos a destacar los siguientes puntos. El estado terminal, es decir, y en t, va a ser fijo. Es decir, acá tenemos un valor ya determinado y este valor ya no lo van a otorgar. Es decir, para el tiempo t mayúsculo, nuestro valor de la trayectoria, es decir, nuestro valor de y en t, ya va a estar determinado, ya va a ser fijo, que es este valor que tenemos aquí. Ahora, por otro lado, nuestro tiempo terminal va a ser libre, es decir, puede terminar en cualquier momento. Por lo tanto, esa t mayúscula va a ser libre, por lo cual lo que se puede observar es que en alguna trayectoria, pues bueno, podemos terminar en una t que está por aquí, en una t1 o en una t2, ¿no? Y aquí lo que nos genera es que la trayectoria, una trayectoria posible, es que inicia en el punto A, toma cualquier forma y termina aquí en T2, ¿no? Esta es una probable trayectoria. Entonces aquí va a ser el valor de y de t subíndice 2. Entonces, como se puede ver, bueno, puede ser esa o puede ser que tenga otra trayectoria por acá y termine en T1, ¿no? Entonces sería y de T1. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos genera esto? Pues bueno, que el tiempo terminal es libre, es decir, termina en cualquier punto t mayúscula o t subíndice i. Pero debe de terminar en este valor de y en t, ¿no? Es decir, no puede rebasar ese valor. Por lo que ya tenemos nuestro estado terminal fijo del primer punto que está acá. Ahora, si bien puede terminar en cualquier momento, es decir, el tiempo terminal es libre, puede ser t1 o puede ser t2, ese valor del tiempo tiene una restricción. Es decir, en el punto número 3, aquí, que está aquí, está sujeto a un tiempo o a una fecha límite. Y ese momento nosotros lo fijamos como una t máxima. Recordemos, por ejemplo, del caso anterior, teníamos un valor y mínimo, si lo recordamos, es decir, ahí teníamos un estado terminal como mínimo y debíamos de rebasar este valor. Ahora lo que sucede es que está fijo por arriba, no puede rebasar el valor de y de t, pero además de eso, también está sujeto a alcanzarlo en un tiempo determinado. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que podría suceder aquí? Que dentro de nuestras variables de análisis, si nosotros estamos tratando de analizar los egresos de la empresa,
Entonces, esos egresos son supongamos que es un porcentaje de los ingresos. Entonces, nosotros vamos a tratar de reducir ese porcentaje, ¿no? Es decir, que los ingresos respecto a los egresos respecto a los ingresos, pues cada vez sean menores. Es decir, esos egresos vayan disminuyendo o los ingresos pues vayan incrementándose, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahí es que ese valor de Y de T, que puede ser en porcentaje o puede ser tan solo la trayectoria de los egresos, lo que nosotros vamos a querer es que no rebase un cierto valor que nosotros nos fijemos como meta. Entonces, ese valor, por ejemplo, puede ser quizá un 20%, 25% de nuestros ingresos, como algo muy, muy óptimo. Entonces, nos lo fijamos que este valor del 25% no lo debe rebasar. Pero no solamente eso, sino que nosotros lo que necesitamos es que pues lo alcance en un tiempo de a lo mejor este T máximo como 3 meses o en 6 meses, o si nuestro objetivo está pactado para un año, pues en 12 meses, ¿no? Entonces aquí lo que podemos ver es que el estado terminal es fijo, es decir, ya fijamos nuestro objetivo que va a alcanzar para la fecha de análisis que nosotros estamos realizando, pero además de eso, el tiempo también, o la fecha, la estamos fijando. Es decir, tenemos un momento máximo, una fecha límite, que está determinada por este T máximo. Ahora, eso quizá ese ejemplo que les acabo de otorgar, quizá la trayectoria vendría de arriba y sería un análisis como siguiente. Quizá lo mejor análisis de esta gráfica sería que alcanzáramos unos ingresos fijados como meta. Entonces, ahí sí, por ejemplo, podemos suponer que venimos de unos ingresos pues un poquito bajos en el punto A. Entonces, nosotros tenemos nuestra trayectoria y lo que queremos hacer es que esos ingresos pues se incrementen, ¿no? Y que ese valor de incremento, ese punto donde nosotros queremos llegar, pues sea hasta Y subíndice T. Entonces, si nuestro objetivo es alcanzar unos ingresos de tal valor de Y subíndice T, que es el estado terminal, en el tiempo T, bueno, pues va a estar acá determinado, ¿no? Es decir, nosotros iniciamos con este valor de ingresos y pues va a ir teniendo su trayectoria a través del tiempo, pero nuestra meta es alcanzar este YT. Ahora, esa meta no solamente es alcanzarla en cualquier momento, sino que nuestra meta es alcanzarla y además alcanzarla en un periodo ya determinado. Por eso es que está sujeto a un tiempo límite o a una fecha límite. Entonces, como se podrá ver aquí, además de tener como objetivo el estado terminal, es decir, un estado terminal fijo, también vamos a tener una restricción de tiempo. Y esa restricción de tiempo va a estar determinada o va a estar fija por una fecha límite que le vamos a nombrar como Tmax. Entonces, pues bueno, con esto la condición número 4, recordemos que esa condición número 4 en todos nuestros ejercicios es esa condición de transversalidad, pues va a cambiar a lo siguiente. Ahora el hamiltoniano evaluado en t igual a t máximo, de hecho aquí esta t es t minúscula. El hamiltoniano evaluado en t igual a t máximo, debemos de hacerlo, bueno, debe de cumplir la condición de que esa evaluación sea igual a 0. Entonces, si recordamos el ejercicio anterior, lo que nosotros habíamos dicho es que pues estábamos en una línea terminal vertical truncada
Entonces lo que nos fijaba era que rebasáramos un cierto valor, ¿no? Un cierto valor para el estado terminal y que estaba determinado como y mínimo. Entonces en aquella ocasión la condición número 4 cambió a la evaluación de lambda en el estado terminal, en el tiempo terminal, era igual a 0. Entonces, pues nosotros lo que probábamos era que, bueno, de acuerdo a las condiciones de nuestro valor u, es decir, las condiciones de frontera, pues bueno, nosotros derivábamos el hamiltoniano respecto a u, o nosotros analizábamos nuestras fronteras, ¿no? Que en ese caso fue así. Analizamos nuestro conjunto u y después calculamos el valor de lambda óptimo. Entonces, bueno, pero además de eso, lo que nosotros necesitábamos es que el lambda evaluado en el tiempo t, en el tiempo terminal, fuera igual a 0. Entonces, ahora la condición de este ejercicio cambia a que el hamiltoniano evaluado en el tiempo máximo, es decir, en ese límite que nos generan, sea igual a 0. Entonces, en realidad, la forma de solución es muy parecida al ejercicio anterior. Es muy similar, nada más que en lugar de evaluar lambda en el tiempo t, en el tiempo terminal, ahora hay que evaluar el hamiltoniano, ya que lo hayamos encontrado, en el tiempo máximo, y eso igualarlo a 0. ¿De acuerdo? Y con ello vamos a nosotros encontrar las trayectorias óptimas. Por lo tanto, pues bueno, en esta ocasión, para este caso, no vamos a realizar tal cual como un ejercicio, simplemente es la acotación de la existencia de este tipo de análisis, una línea terminal horizontal truncada, cómo se ve gráficamente y cuáles son las características de este caso. Entonces, bueno, la forma de solución, como les digo, es básicamente, bueno, primero hay que encontrar el hamiltoniano, como lo hemos hecho anteriormente. Enseguida, pues bueno, dependiendo de las condiciones de nuestra frontera, de nuestro conjunto U, hay que derivar el hamiltoniano respecto a U, o hay que analizar la frontera de ese conjunto. Y después, pues bueno, nada más para el estado, para la condición número 4, hay que cambiar lambda evaluado en el tiempo terminal a la condición de que el hamiltoniano evaluado en el tiempo máximo, que ya va a estar fijo, esa fecha límite o tiempo límite, que va a estar determinada como Tmax, evaluarla e igualarla a 0. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería para el caso número 4. Ahora, lo que sigue es hablar de los problemas autónomos. A lo que se refiere la autonomía en esos ejercicios es respecto a la variable t, que es la variable de tiempo. Entonces, ahí lo que nosotros vamos a analizar es, bueno, cómo se representa la autonomía en nuestros ejercicios, en particular para nuestras funcionales, y tratar de resolverlos con un hamiltoniano modificado, donde justamente ese hamiltoniano pues recabe la información de la variable t, que es el tiempo, ¿no? Que nosotros lo hemos determinado como tiempo. Entonces vamos a poner aquí
son problemas autónomos. Y vamos a recordar la especificación general que teníamos. Entonces nosotros recordamos de nuestra especificación general, lo que teníamos era bueno, regularmente pues teníamos maximizar, y pues teníamos aquí nuestra funcional que iba desde un tiempo 0 hasta un tiempo t, que es nuestro tiempo terminal, y teníamos nuestra función, la cual dependía de esas tres variables t, y u, y estamos integrando respecto a t, ¿no? Es decir, estamos obteniendo todo el análisis en todo nuestro horizonte temporal. Y bueno, pues recordemos que está sujeto a unas restricciones. Dentro de esas restricciones pedíamos que y' sea igual a la función f minúscula evaluada en nuestras variables correspondientes, y bueno, pues tenemos además de eso condiciones de frontera, ¿no? Que de hecho pues esto es lo que hemos analizado en todos estos casos en nuestros análisis de la variable, mejor dicho, de la trayectoria y sus terminaciones distintas, ¿no? Regularmente pues nosotros tenemos una función que hay que maximizar, bueno, un funcional, perdón, que está determinado como dominio de su funcional una función. Tenemos las restricciones, que está sujeto a que y' sea igual a una función que depende de y, de t y de u. Y las condiciones de frontera, estas condiciones de frontera pues son las que regularmente son las que han cambiado. En los distintos puntos hemos tenido, por ejemplo, en el punto terminal fijo, que nuestro valor en el tiempo terminal sea igual a un valor a, donde se valora una constante. Hemos tenido que hacer también la evaluación de que y en t sea mayor o igual a un valor determinado, es decir, ahí nuestro y mínimo, que era el caso número 3. También hemos tenido una línea terminal horizontal que pues va a estar determinada por un valor fijo de y de t, pero podría terminar en cualquier momento. Y el caso número 4, donde pues están las dos restricciones, ¿no? Que tenemos una línea terminal horizontal truncada, es decir, que está también un valor fijo al que debemos llegar, pero en un tiempo fijo también al que debemos llegar. Y pues bueno, esas condiciones de frontera son las que han cambiado, ¿no? Entonces, de manera general, pues nosotros tenemos este tipo de análisis, y lo que se va a hacer en esos problemas autónomos es lo siguiente, que bueno, lo que va a cambiar es que si observamos en este caso, nuestra variable t interviene específicamente en las dos funciones. En esta función, la cual es el dominio del funcional, aquí se encuentra nuestra variable t de manera explícita, y aquí también tenemos nuestra variable t de manera explícita. Entonces t interviene explícitamente en f mayúscula y en f minúscula. Entonces lo que nos genera esto es que, bueno, pues nuestro conjunto U no solamente depende del nivel, sino que también depende en dónde tiene lugar o en qué momento tiene lugar ese análisis. ¿Y cómo está determinado eso? Bueno, pues por nuestra variable t. Es decir, nosotros estamos analizando nuestra trayectoria en un conjunto, el cual ese conjunto es el conjunto U, que recordemos que ese conjunto, dependiendo si es un conjunto cerrado o es un conjunto abierto, vamos a maximizar de manera distinta nuestro hamiltoniano. Entonces tenemos este conjunto U, el cual
pues no solamente depende del nivel o del, del sitio de U. Es decir, no solamente depende de la composición de nuestro conjunto U, sino que también depende del momento en el que se está analizando, ¿no? Entonces ahora los problemas autónomos lo que van a realizar es un análisis en el que la variable t está ausente. Entonces vamos a tener ausencia de la variable t, no va a estar determinada de forma explícita, por lo cual, pues bueno, se genera la autonomía de nuestro ejercicio respecto a la variable t. Entonces, eso es lo que nosotros teníamos de manera general, y con los problemas más autónomos cambian de la siguiente forma. Entonces, los problemas en los cuales la variable t está ausente van a ser de la siguiente forma. Va a ser algo muy parecido, nada más que pues no van a tener esa variable t. Sí, vamos a tener una funcional, la cual va a ir bueno, vamos a maximizar esa funcional, que es la integral que va a ir desde 0 hasta t, pero nada más va a ser nuestra función f de manera explícita. Va a tener nuestra variable y y nuestra variable u. Vamos a integrar a través de todo nuestro plazo de análisis, que es respecto a t, y va a estar restringido a que y' sea una función que dependa de y de u. Y también vamos a tener condiciones de frontera, ¿no? Entonces, pues bueno, así van a estar de manera explícita nuestros problemas autónomos, donde no se pone, o donde no se explica directamente nuestra variable t, que es el tiempo, y por ello se genera la autonomía respecto a la variable t. Entonces, así es como van a estar representados los problemas autónomos. Ahora, el hamiltoniano recordemos que está determinado por nuestra letra h mayúscula, pues va a ser igual a h igual a la función que tenemos, esta función objetivo, que es f y u más lambda veces f minúscula que depende de y de u. Ok, entonces esta es una f minúscula. Bueno, al momento no parece tener un cambio el hamiltoniano respecto al hamiltoniano que teníamos anteriormente. ¿Por qué? Porque el hamiltoniano que teníamos antes de los problemas autónomos pues era tal cual igual, ¿no? Era la función objetivo, que a diferencia de esta es que era f de t de y de u, ahora solamente es f de y de u, más lambda veces la función f minúscula, que depende de las variables correspondientes. Es lo mismo, nada más que ahora dependen de dos variables de manera explícita. Pero, pues bueno, pues como nosotros estamos aquí analizando lo que sucede a través del tiempo,
pues lo que nosotros necesitamos también hacer es incluir de manera implícita el análisis del tiempo, ¿no? Por lo cual, pues bueno, para las ecuaciones de movimiento, es decir, el análisis de las ecuaciones en ese movimiento, pues bueno, vamos a tener un factor de descuento. Ese factor de descuento va a estar determinado por la exponencial de menos r por t. Y ahorita con eso vamos a determinar cómo cambia ese factor del Hamiltoniano. Entonces, bueno, vamos a tener lo siguiente. Entonces, bueno, vamos a tener lo siguiente. Para las ecuaciones de movimiento vamos a tener un factor de descuento. Ese factor de descuento va a ser, recordemos que estamos hablando de trayectorias y regularmente estas trayectorias van a estar definidas por este factor, que es el factor de descuento, que es la exponencial de menos r por t. Entonces nuestra funcional queda como la integral desde 0 hasta t. Y ahora modificamos nuestra función, ahora la nombramos como g, una g que depende de las dos variables de y y de u, como teníamos anteriormente, af de y y de u, pero ahora va a estar multiplicado justamente por ese factor de descuento, que es e a la menos r por t. Ese factor de descuento lo que nos indica es traer a valor presente nuestro análisis. Por lo tanto, el Hamiltoniano ahora sí se ve afectado de la siguiente forma. Nombramos el Hamiltoniano como este h subíndice c igual a la función que tenemos, nuestra función objetivo, g de y de u, más mu veces, esta es una mu,
multiplicada por f de y de u. Ahora en lugar de multiplicar por lambda, multiplicamos por mu, justamente donde esa mu recaba la información de lambda a la r por t. Y lo que nos quiere decir eso es que este multiplicador, este nuevo mu, que también incluye la información de lambda, va a ser el multiplicador de Lagrange, pero a valor presente. Es decir, nuestro análisis lo estamos generando, lo estamos trayendo a valor presente, justamente con este factor de descuento que es la exponencial de menos r por t. Ahora, regularmente, ese factor de descuento en los ejercicios, va a estar determinado por una tasa que regularmente está entre 0 y 1, y ese factor de descuento en los ejercicios nosotros lo vamos a tratar de descubrir, o en algunas ocasiones va a estar ya fijo. Esa tasa que va a multiplicar a nuestro valor del tiempo. Esa R que regularmente está entre 0 y 1. Entonces lo que se diría, es ahora, dado que ya hemos definido este hamiltoniano para este problema que está traído a valor presente, pues vamos a identificar cuáles son las condiciones de principio de máximo, como las condiciones que habíamos fijado para los problemas que estaban de manera explícita con el factor del tiempo. Son condiciones muy similares a las que nosotros ya conocemos, nada más que ahora justamente dependen del nuevo valor del hamiltoniano, esta h subíndice c, y justamente ahora van a depender también del valor de mu, porque mu ya está determinado por lambda e a la rt. Recordemos que anteriormente era la derivada de h respecto a lambda, o lambda prima era igual a menos la derivada de h respecto a y, pero ahora va a ser la derivada de h respecto a mu, y va a ser mu prima igual a menos la derivada de h respecto a y, pero también sumándole un valor de descuento, ¿no? Entonces vamos a nombrar nosotros las condiciones para el máximo. Entonces, recordemos que, de lo que habíamos analizado anteriormente, antes de estos problemas autónomos, teníamos 4 condiciones, ¿no? Una de ellas, nos hablaba de la condición que tenía nuestro conjunto U, que era la primera. Entonces, dependía de si ese conjunto U era un conjunto acotado o no tenía restricción, o era no acotado. Entonces, regularmente lo que nosotros representamos es, el hamiltoniano evaluado en y, u, y aquí en lugar de lambda, ahora tenemos nuestro valor de mu, va a ser mayor o igual al hamiltoniano, cualquier otro hamiltoniano, perdón, el hamiltoniano evaluado en cualquier otro valor de y, de u y de mu, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que pasaba aquí? Bueno, aquí debe ser para todo t, estando en nuestro análisis, en nuestro tiempo de evaluación. Aquí era cuando justamente teníamos no estaba restringido, perdón. Aquí cuando está restringido, como en el ejercicio de la clase anterior,
cuando habíamos restringido nuestro subconjunto U, que estuviera determinado entre 0 y 2, si recordamos, bueno, pues lo que hacíamos era justamente eso, y que el hamiltoniano pues se maximizara justamente en ese U óptimo, que del ejercicio anterior, si no mal recuerdo, lo maximizábamos en un valor de lambda igual a, lambda tenía que ser positivo, ¿no? Lambda mayor a 0, donde nuestro valor U era igual a 2 del ejercicio anterior, ¿no? Ahora, pues lo que sucede es justamente el hamiltoniano definido de esta forma, pues también tiene que ser mayor o igual a cualquier evaluación del hamiltoniano en otro punto. Ya sabemos cómo resolver esa parte, pero esto pasa cuando justamente nuestro subconjunto U está restringido. Ahora, cuando U es no restringido, pues bueno, pues nosotros lo que vamos a calcular es la derivada de h respecto a U e igualarla a 0, ¿no? Esto sucede cuando que es de los casos de los primeros de los primeros dos ejercicios que hicimos, ¿no? Cuando U era no restringido, pues nosotros lo que calculábamos era la derivada de h del hamiltoniano respecto a U y lo igualábamos a 0. Eso nos otorgaba un análisis para poder nosotros encontrar las demás variables. Entonces, esa es la primera condición del máximo. La segunda condición, pues bueno, ahora es determinar qué es lo que le pasa a nuestra función, a nuestra variable y, su razón de cambio. Y pues ahora, antes lo que teníamos es que esta y' era la derivada del hamiltoniano respecto a lambda. Recordemos que lambda ha sido modificado por mu, donde esta mu es el hamiltoniano traído, perdón, el factor, el multiplicador de Lagrange, perdón, traído a valor presente. Entonces ahora justamente cambia por la derivada de este hamiltoniano modificado respecto a mu. La condición número 3, pues justamente nos da un análisis del Hamilton, del multiplicador de Lagrange, pero nosotros decíamos anteriormente lambda prima, ahora es mu prima, va a ser igual a menos la derivada de h respecto a nuestro valor y, pero también le vamos a sumar r veces mu, donde recordemos que esa r nos apoya para un factor de descuento que estaba elevado en nuestro exponencial, ¿no? Y pues bueno, nuestra condición número 4, esa condición número 4 que habla de la transversalidad, pues lo que nos dice es que mu de t es igual a 0, ¿no? Que bueno, pues dependiendo también de la terminal, pues vamos a modificar esta mu de t. Es decir, mu, el valor de nuestro tiempo terminal, es igual a 0. Entonces, esas son las condiciones del principio de máximo. Lo que seguiría es realizar un ejercicio donde vamos a hacer una aplicación económica que va a ser la maximización de utilidad a lo largo de todo el tiempo de vida, donde justamente vamos a analizar este hamiltoniano para el análisis de la utilidad, que pues justamente la utilidad depende del consumo, ¿no? Entonces, a través de todo el tiempo. Entonces, eso es lo que vamos a analizar, que es un análisis que, bueno, pues regularmente hemos mencionado, el ingreso, la inversión, el consumo, un factor ahí de descuento,
para saber la preferencia del consumidor, pero para ello pues justamente vamos a utilizar este principio de máximo y con ello concluir ante las relaciones que van a existir en una tasa de crecimiento y una tasa de preferencia del tiempo del consumidor, en qué momento aumenta el consumo o en qué momento disminuye el consumo. Y con ello, pues bueno, también saber en qué momento, que es va a ser nuestro objetivo de análisis, en qué momento la utilidad aumenta o la utilidad disminuye. Entonces, esto es lo que seguiría y básicamente con esto abarcaríamos ya todos los temas que habíamos planteado para este curso. Y pues nada más sería la entrega de su ejercicio final. Y con ello ya estaríamos terminando o estaríamos listos para realizar nuestro examen, ¿no? Que bueno, básicamente el examen pues va a tocar esos tipos de ejercicio que hemos planteado nosotros aquí. Entonces, bueno, pues por esta ocasión la dejamos hasta aquí. Cualquier duda o comentario que tengan, con mucho gusto me lo pueden escribir. O preguntar y ya sea del proyecto final o de los ejercicios que hemos realizado para estar listos para el examen, ¿no? Bueno, entonces, pues muchas gracias, espero que se encuentren muy bien. Saludos, hasta luego.